Hola chicas, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Gracias por estar acá. Estamos aquí en los inicios del libro de Proverbios. Hoy nos toca este segundo capítulo de este hermoso libro. Gracias a cada una de las que se encuentran aquí en vivo y a todo color. Gracias a quienes nos van a estar mirando. Muchas gracias por sus comentarios, sus manitas arriba. Les pedimos que, bueno, que compartan este recurso, que se suscriban y muchas gracias por estar acá. Detrás de cámara hemos hecho una linda oración guiada por nuestra querida Angie desde Manzanillo y oramos al Señor también por las peticiones que nos puedan llegar a hacer, así que hazlo ahí en nuestra cajita de comentarios está el correo de Convertidas. Y bueno, pues ayer, como pudimos ver, iniciamos con el libro de Proverbios. Hicimos allí una charla amena sobre el primer capítulo y hoy vemos este segundo capítulo que, bueno, como vimos, fue escrito por Salomón y cómo hoy describe los buenos resultados de seguir las instrucciones de la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Vamos a estar mirando allí algunos temas como les muestra a los que están dispuestos a ser instruidos, perdón, que si usan los medios del conocimiento y de la gracia, cómo nosotros podemos obtener de Dios el conocimiento y la gracia cuando lo buscamos. Vamos a estar mirando cómo les muestra también las ventajas que se les seguirán con esto. Vamos a ver que vamos a ser preservados de caer en lazos, en redes de los malvados. Habla a los hombres, ¿verdad? De caer en manos de malas mujeres y bueno, también nos ayuda para ser guiados en el camino de los buenos. Hoy me toca, vamos a estar compartiendo este hermoso tema con nuestra querida Fabi desde la Ciudad de México, por acá. Fabi, buenos días. Hola. Hola, hola Luz, buenos días chicas. Hola a todos los que nos vayan a ver diferido. Qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder empezar esta nueva aventura con el libro de los Proverbios. Estamos muy expectantes de lo que Dios hablará a nuestra vida, de encontrar todos esos consejos prácticos por medio de la palabra, ¿verdad? Todo aquello que el Señor nos ofrece para vivir una vida plena, para aplicar la sabiduría a nuestra vida y que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor bendiciéndonos, que se, que sea el Señor enseñándonos todo aquello que Él tiene para nosotros. Y si te parece, Luz, pues vamos a empezar con este proverbio, con este capítulo 2. Y a mí me gustaría darle lectura a los primeros 9 versículos. Déjame llegar a Proverbios. Adelante, adelante, mi querida Fabi. Tengan allí a la mano sus Biblias para que nos sigan junto con ellas en la lectura bíblica y algún comentario que ustedes quieran hacer, complementarnos, se los vamos a agradecer allí en la descripción. Adelante, mi querida Fabi. Así es, chicas, voy a leer el capítulo número 1 del libro de los Proverbios, lo voy a leer en la Reina Valera. Y Capítulo 2. el capítulo 2. Y, y nos dice el Señor de la siguiente manera: la sabiduría que protege del mal. Este es el título de nuestro proverbio. Y dice así la escritura: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la escondidos, entonces tendrás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.
Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, solamente entonces, discernirás justicia, juicio y equidad y todo buen sendero. Hermanos, estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo aquí que necesitamos sabiduría. Y vamos a ver que el Señor nos ha provisto de herramientas para poder obtenerla. La principal herramienta es la palabra de Dios. Tenemos que tener especial atención en la palabra de Dios. Esta puede hacernos sabios para la salvación. Pablo le dice lo mismo a Timoteo en la segunda carta que le escribe, y te lo voy a leer, si gustas leerlo junto conmigo, ¿verdad? Es el capítulo número 3 de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda. Dice así, versículo 5, 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación en Cristo Jesús. Esto es lo que acabamos de leer en los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Proverbios. Y sabes una cosa, hay sabiduría celestial, sabiduría que el Señor nos da, y hay sabiduría que el mundo otorga. Hay inteligencia, ¿verdad? Vemos mucha gente con inteligencia y sabiduría, pero si leemos Colosenses, alguien puede llegar a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Ya estoy yo, lo voy a leer. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe, hermana, y para que eso suceda, para que tengamos la sabiduría que proviene de Dios, tenemos que venir a la palabra. Podemos encontrar muchísimos escritos de gente muy sabia donde podemos encontrar sabiduría, pero la verdadera sabiduría, ¿sí?, está en las escrituras. Toda la Biblia, mi hermana, desde Génesis al Apocalipsis, hay sabiduría. Y hay sabiduría en aquellos textos que luego pasamos de largo, ¿verdad? Yo no sé si tú cuando estás leyendo la Biblia dices, ay, aquí vienen lo de los censos de números. Y es como enfadoso que vinieron 344,000 personas o se fueron censadas no sé cuántas familias o las genealogías, ¿no? Y generalmente las pasamos de largo. En ellas hay sabiduría. Toda la escritura nos da su sabiduría. Y bueno, Fíjate, dice acá, Fabi, ¿sí? fíjate, Fabi, perdón, con eso que nos estás enseñando del cómo estos dos versículos que nos acabas de leer, ¿verdad? Llevan ese contraste, ¿verdad? Cómo Pablo dice que tú te tienes que guiar por las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y dice, ¿verdad? Cuídate de las falsas filosofías y eso. Y yo quiero hacer aquí este comentario porque a veces nos vemos con Biblias de estudios muy bonitas, ¿sí? Pero a veces nos vamos más por lo que dice la persona, por lo que escribe la persona, y no que esto esté mal, no, no quiero decir con esto que esté mal, lo digo por experiencia. Tengo el privilegio de tener una Biblia que es especialmente escrita para la mujer. Y de hecho, pues lo voy a decir, se las recomiendo, me la regaló una querida amiga que aprecio tanto y ella me regaló la Biblia de Una mujer conforme al corazón de Dios. Yo había leído el libro antes y me había ayudado mucho, entonces me di cuenta en un momento que estaba leyendo más lo que la autora, ¿verdad?, decía
o sea, lo que la autora pensaba, que lo que la palabra a mí me decía. Y ahorita que tú dices esto, Fabi, pues hacer énfasis en eso, ¿no? De que sí, yo voy a tener mi Biblia de estudio, pero voy a ver más qué es lo que a mí me dice la palabra que lo que me pueda decir el comentario, pues, de un ser humano igual que yo, ¿verdad? Y eso me gusta, Fabi. Así es, Luz. Y el Señor, la instrucción que nos está dando el Señor es que tenemos que recibir la palabra que Él ha inspirado, ¿verdad? Dice que necesitamos guardarla, no esconder nuestra Biblia y guardarla en el cajón del closet, no, guardarla en nuestro corazón. Tenemos que escucharla, tenemos que entenderla. Fíjate que hay unas traducciones que dice atesórala, atesórala, es algo valioso. La traducción en lenguaje actual dice acepta sus enseñanzas, valora sus mandamientos. La palabra de Dios para todo dice dice, ten siempre presente mis mandamientos. Luz, y cuando leemos el versículo número 2 que dice, que esté atento tu oído y inclina tu corazón, no se trata solamente de estar escuchando la palabra, que escucharla es una bendición, pero recuerda cómo nos alienta Santiago, ¿verdad? Santiago nos dice, sé hacedor de la palabra. Entonces ahí es cuando encontramos sabiduría. La sabiduría la encontramos plasmada en la palabra de Dios. Voy a, Adelante, adelante, mi querida Fabi. Así es en la palabra de Dios. Angie, adelante. Lo que se le pasa a mi hermanita. Pues fíjate, como decía ella, ¿verdad? Que la gente la guarda en un closet, pero vemos cómo hay gente que le tiene fe al libro y lo pueden poner sobre, pues no sé, alguna cosa abierta, a veces en su recámara, con el Salmo 91, que pues es algo que nos gusta mucho a todos y aún a la gente que nunca la ha leído, lo usan como un amuleto y tienen eso, ¿no? O sea, tienen fe en eso, pero no en Dios porque no le buscan, como decían aquí, ¿verdad? Adelante, mi querida Patti. Pues así como mencionaba Angie, que muchas veces la palabra o las Biblias más bien se utilizan como fetichismo, como si tener la Biblia abierta a la entrada de la casa te va a espantar las malas vibras o cosas, o sea, supersticiones. Y aquí en el estudio estamos descubriendo que el Señor nos dice que el medio de adquirir la sabiduría es a través de la palabra, de meditarla y por consiguiente de ponerla por obra. No es solamente leerla, sino que al escudriñarla, la entiendes. Es como un círculo, pero aquí no es vicioso, aquí es un círculo de sabiduría. Tú te comienzas a escudriñar las escrituras y el Señor a través del Espíritu Santo te va dando entendimiento de lo que lees en la palabra. Y les comparto así rápido, cuando yo llego a los pies del Señor, tratando, lo primero que pues busco una Biblia, yo tenía una Biblia católica y abro la Biblia y no entendía. De verdad, o sea, ya en alguna ocasión anteriormente, yo había en lo que acomodaba los libros, trataba de leer y hagan de cuenta que yo estaba leyendo en otro idioma, pero era una Biblia en español y no la entendí hasta que
me convierto al Señor y hago una oración como que guíame, ayúdame a entender tu palabra, es conforme fui entendiendo lo que ahí está plasmado en las Escrituras, lo que realmente el Señor nos está dando. Y ese es mi comentario. Gracias, Pati, perdón, ¿eh? Efectivamente, otra de las herramientas que el Señor nos ha dado para alcanzar la sabiduría es la oración. El versículo número 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz. Tenemos que pasar tiempo en oración, hermana. Decía Patti, ella leía la palabra y no la entendía. Y sabes una cosa, Santiago nos dice, aquel que necesite sabiduría, pídala. La sabiduría es un regalo de parte de Dios. Él la tiene ahí dispuesta para nosotros, pero sabes que tenemos que pedirla antes de que tú vengas a las escrituras, antes de que tú empieces a leer la Biblia y como dice aquí, antes de que empieces a recibir la palabra, tienes que venir en oración a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dame de tu sabiduría. Y después de que ya leíste la palabra, pues ahora entonces das gracias al Señor por lo que Él te ha enseñado y por lo que Él ha hablado a tu vida. Pero no se queda ahí, hermanas, o sea, tenemos que llevarla por obra. Hace mucho tiempo escuché algo que decía, el que sabe y no hace lo que sabe, es como si no supiera, ¿verdad? Conocemos muchas personas que son completamente letradas en la palabra, personas que conocen las escrituras, pero que su corazón está muy lejano de obedecer a Dios. Su corazón está lejos de hacer lo que la escritura dice. Y entonces ahí no somos personas sabias. Otro medio que el Señor, bueno, que tenemos que hacer para obtener la sabiduría es buscarla fervientemente. Tenemos que estar dispuestos y esforzarnos, ser intencionales. Voy a leer nuevamente el verso número 4 y me gusta mucho porque es muy hermoso. Fíjate que dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Así es como tenemos que buscar la sabiduría, como aquel minero que busca la plata. Fíjate que estaba viendo cómo es que se extrae la plata. ¿Sabías que no hay minas de plata? No hay un lugar a donde tú digas, voy a ir a sacar la plata de esa mina. No hay minas de plata, no en la actualidad, no sé hace mucho tiempo, pero en la actualidad no hay minas de plata. Entonces esta se extrae cuando el minero con aquella ardua labor quiere extraer cobre, quiere extraer zinc, quiere extraer plomo. Entonces en medio de estos metales que son el objetivo, encuentran ahí la plata. Y es hermoso, ¿verdad? Porque hay que escarbarle más para poder encontrarla. Y así es que es como el Señor nos dice que busquemos la palabra de Dios, como quien busca la plata, o sea, a profundidad, ¿sí? Con, con verdadero esfuerzo, porque no es que vayas por la plata y digas, voy a pegarle aquí a estas piedritas porque aquí me va a salir la plata. No, hay que buscarla con esfuerzo. Hay que hacer a un lado aquellos metales, el zinc, el plomo, lo que se esté extrayendo, y entonces ahí vamos a encontrar la plata. Y estamos hablando, ¿verdad? Que es como buscar, la sabiduría es como buscar la plata. Mira, encontré
unas metáforas, no sé cómo llamarlo, una comparación. Hay que buscar la sabiduría como se busca la plata en la mina. La plata se refina. Nosotros cuando refinando, la plata se purifica. Cuando nosotros la obedecemos y la practicamos, es como si estuviéramos purificando. Ajá. Y lo que nos está hablando aquí este capítulo, Luz, este versículo es que como a un tesoro tenemos que buscarlo, como algo sumamente valioso, porque ciertamente el Señor provee la sabiduría para nosotros, es un regalo, ¿verdad? Pero ciertamente hace poco tiempo hablábamos de que hay que trabajar para ella. No voy a ser sabia aquí sentada únicamente, pues, preguntándote, Luz, ¿verdad? Preguntando, pidiendo consejos. La sabiduría se encuentra cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando la buscamos como a un tesoro. Pues así como nos estás diciendo, ¿no? Poniendo el ejemplo de este minero. Un minero no llega y está fresco y todo, ¿verdad? Se ensucia, se esfuerza, sus manos, ¿verdad? Se da a la tarea ardua de hacerlo, y eso me encanta del cómo nosotros debemos de ser intencionales, del que si ya hemos encontrado en ella un tesoro, escudriñar aún más, ¿verdad? Hasta que podamos, como dices, Fabi, hasta que pula, ¿verdad? Hasta que pula. Y esto es un esfuerzo que el día al día debemos de hacer. Gaby, adelante, mi amiga. Gracias. Referente a lo que nuestra querida Fabi comenta acerca de la plata, qué interesante cómo, y es algo que hemos comentado, cómo el Señor nos muestra a través de lo que hay en nuestro alrededor y en la naturaleza. Qué interesante es ese comentario, esa investigación de nuestra querida Fabi acerca de la plata y lo que tú decías, de que si vemos a un minero, trabaja muchos días, no lo va a encontrar de un día para otro. Y lamentablemente nosotras queremos ser sabias si se pudiera en unas horas. O sea, yo quisiera ser la mujer más sabia para tomar una decisión pasando mucho 10 minutos. Y estoy diciendo mucho tiempo porque queremos obtener las cosas de manera como si metiéramos las palomitas al microondas, así, rápido. Pero lo que nos está diciendo y el énfasis que es de este punto es el esfuerzo y lo que tú decías, que tenemos que ser diligentes en buscar en la versión NBLA, en el versículo 4 dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. O sea, y también los buscadores de tesoros que se van tanto tiempo y buscan en un lugar y buscan en otro y buscan en otro hasta que hallan el tesoro, ¿no? Entonces, qué importante es esto, que procuremos, o sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. La sabiduría es un regalo del Señor, pero a nosotros también nos corresponde hacer y buscar, no ser perseverantes. Exactamente, eso era. Ese es el punto en el que quería aterrizar. Sí, Gracias. ser perseverantes. Gracias, sí es verdad. Gracias, Gaby. Ser perseverantes. Ayer Josué mismo nos decía, no se desanimen, ¿verdad? Esto es, el ser humano lleva un rol, ¿verdad? No todos somos iguales, algunos vamos a entender prontamente, algunos otros no, pero no se desanimen eso, la perseverancia. Mi Pati, gracias. Pues yo les quiero comentar de donde vivo, en Cananea,
está una de las minas más grandes de Latinoamérica. Y en el proceso es una mina de cobre, y la plata, el oro, son como subproductos, no es el principal objetivo. Pero yo veo, mi esposo trabajó mucho tiempo en la mina, pero no directamente como minero en el proceso. Pero vemos a los trabajadores ahora con la tecnología, hay palas que, o sea, son inmensas. La altura de 3 humanos es una llanta de esas máquinas, pero aún así, con esa tecnología, no quita el esfuerzo, la fatiga del humano para buscar esos tesoros, y es una comparación con lo que el hombre puede. O sea, yo veo este proceso de la mina que busca cobre y encuentra plata y oro. Cuando el humano se esfuerza, o sea, nosotros nos esforzamos en buscar ese conocimiento de Dios. El Señor, como bien decían, nos regala el entendimiento, la sabiduría para profundizar y ponerla por obra. Y nos fatigamos porque no es algo que sea mágico, no es algo que se logre rápido. Cada uno tiene sus tiempos, pero no nos desanimemos. Si vemos que algún hermano ya entendió la palabra y mira, yo quisiera, es más, un anhelo. ¿Cómo podemos llegar a ese anhelo? En oración, pidiéndosela al Señor, la sabiduría. Y 2, esforzándonos, fatigándonos, levantándonos temprano a llenarnos de su palabra, a madrugar y apropiarnos de esa palabra que pondremos en obra en el día. Esa es mi aportación. Gracias, Pati. Efectivamente, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y a lo mejor esforzarnos hasta el cansancio, como aquel minero que busca la plata. Mis hermanas, y cuando hacemos todas estas cosas, nuestro trabajo no es en vano, no es en vano, porque fíjate cómo dice el versículo número 5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Los versículos anteriores nos está hablando de que necesitamos recibir la palabra, necesitamos atesorarla, necesitamos guardarla, necesitamos estar en oración con el Señor, ¿verdad? Necesitamos buscar la sabiduría con trabajo, esforzándonos. Y si hacemos todo esto, no será en vano, porque entonces, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ayer Luz con Josué nos estaba hablando acerca de que ese temor a Jehová te lleva, es aquello que te lleva a respetarlo y a obedecer a Dios. Y fíjate que cuando leemos esto que dice que entenderemos el temor a Jehová, es porque tú vas a estarle conociendo. Cuando tú estás leyendo las escrituras, vas a conocerle, ¿sí? Y vas a saber cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y no es este temor de que, ay, tengo miedo de que el Señor me castigue, porque cuando le conoces, tú sabrás que no es eso. Es ese temor de fallarle, es ese anhelo en tu corazón de no querer entristecerlo. Es eso aquello que te lleva a actuar conforme a la voluntad del Señor. Y esto hace ratito mencionaba Pati un círculo. Esto es un círculo, ¿verdad? Conoces al Señor, le temes, lo obedeces. ¿Sí? El temor del Señor te lleva a tener sabiduría.
La sabiduría te lleva a conocerlo más. Y la sabiduría, decían, ¿verdad? No es algo que obtienes al 100% en una sentada y me voy a echar 5 horas leyendo la Biblia. No, la sabiduría se obtiene día tras día, va en aumento. La misma Biblia que tienen aquellas personas a las que acudes por consejo es la misma Biblia que tú tienes. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez aquellos se esfuerzan un poco más. Pati, adelante. Gracias. Esto del temor del Señor, fíjense que yo estudiando acerca del temor, me llevaba cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y que le dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese es el temor, no, no con la palabra que nos lleva hacia como un sinónimo de miedo a la reprensión, de miedo al castigo. El verdadero temor es a quedarnos sin su presencia en nuestras vidas, porque entonces vamos a ser desechados como basura. Ese es el verdad, quedarnos sin ese amor que Él nos prodiga, sin esa guía para nuestras vidas, sin ese confortamiento en las tribulaciones, sin ese abrazo que no es un abrazo físico, pero sientes como el calor de Dios te reconforta en ese tiempo en el que sientes desfallecer. El quedarte sin esa presencia misma de Dios es el verdadero temor que nos debe de mover a buscarlo siempre y en reverencia para agradarlo. Obedecemos su palabra. Lo que Amén. pasa, ¿sabes qué es, mi querida Pati? Que se confunde la palabra temor y hasta el mismo, ¿verdad? El sentimiento, emoción que trae, porque no le conocemos. Porque no le conocemos. Cuando nosotros conocemos al Señor, se aumenta ese temor a lo mismo que tú estás diciendo ahorita. ¿Por qué Jesús con ese temor clamaba al Señor? ¿Cuál era su temor? De que Él se estaba apartando de Él, ¿verdad? Porque estaba cargando en sí todos los pecados de nosotros y del mundo. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, llega ese temor del ser desechados, ¿por qué? Por no conocerle, por no obedecerle, por no esforzarnos el día a día recordemos que a través de su palabra es que le conocemos a él, pero sí es cierto, mi Pati, eso que tú dices es así y hay que conocerlo para que se pueda tener ese temor a él, pero temor a que nos deseche, nos abandone por no obedecerle. Cari Álvarez, adelante. Hola, buenos días, chicas. Dios las bendiga. Si yo creo, aquí tengo una observación y ¿cómo se dice? En el, ay, en la Biblia de traducción actual dice que hay que afinar el oído y hay que poner atención. Y eso me recuerda lo que decía Patito ahorita de el temor a Dios. Eso es algo muy polémico que está ahorita en el mundo, precisamente esa confusión que tú, Luz, dices, ¿no? Pero yo también veo eso en nosotros, en alguna parte de la Biblia, creo que nos dice que el Señor ha puesto esa conciencia en nosotros. Y creo que el afinar nuestro oído, el conocer su palabra, nos hace que estemos eso, precisamente afinando nuestros oídos a la voz del Señor, tanto cuando vas leyendo como cuando va uno en la vida, ¿no? Tomando decisiones que tenemos que tomar, pues, con base en la palabra del Señor. Creo esa conciencia que el Señor nos ha puesto en nuestro interior de las cosas que están bien y de las cosas que están mal.
pero, y lo comparo mucho con aquel versículo también que dice que aquellos que no aceptaron a Cristo, pues van a tener que, en el día del juicio, van a tener que, verse, ¿cómo es? Bajo esto, ¿no? Bajo su conciencia, y su conciencia va a apelar a la justicia. Entonces, pues nadie puede, o sea, tenemos que venir a la palabra precisamente para tomar esas sabias decisiones en Dios, porque veo Dios creó todo, ¿no? Y qué maravilloso es obtener el conocimiento de ese Dios que creó todo y que sabe cómo funciona el todo y en todos. Entonces, al tener ese conocimiento de Dios, es lo que nos va a dar en nuestra vida, pues ese discernimiento, ¿no? Para decir, no, esto no me conviene. Aunque se ve bueno, aunque se ve bonito y agradable, pero sé que el Señor lo creó por ese propósito, y con ese conocimiento yo puedo decir, no, no me conviene. Esto sí me conviene. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Cari. Vamos a saltar al versículo número 9 y le voy a dar lectura. Y el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Esto nos habla, hermana, de que la sabiduría nos va a enseñar cuál es nuestra relación con Dios. La sabiduría nos va a enseñar cómo es que tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo y cómo es que tiene que ser nuestro comportamiento. Entender la justicia. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, cuando nosotros no sabíamos lo que el Señor hablaba en las Escrituras, generalmente hablábamos y decíamos cosas como, eso no es justo, esta situación no es justa. El Señor lo permite, no hay nada injusto en Dios, que nadie llame injusto a Dios. Ahora podemos leer en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, que dice que Dios no es injusto. Conocer al Señor nos hace no juzgar a nuestros hermanos, y conocer al Señor nos hace mantenernos en integridad. Regreso al versículo número 6. Y el versículo número 6, vamos a empezar sabiendo que el éxito que hemos de esperar si usamos tales medios. Ajá. Nuestros esfuerzos no serán en vano, ¿verdad? Pues entendemos el temor de Jehová. Y sabes una cosa, mi hermana, el fundamento que tenemos para esperar el éxito, y, perdón, déjame poner en claro mis ideas. El fundamento que tenemos para esperar el éxito y los ánimos que tenemos para ello provienen únicamente de parte de Dios. Y estamos completamente seguras de que sería de esta manera. El versículo número 6, en la primera parte dice, porque Jehová da la sabiduría. Decíamos que es un regalo. Él puede darnos la sabiduría, pero ¿sabes qué? Él quiere darnos la sabiduría. Ajá. Y su sabiduría es infinita, y Él es la fuente de toda sabiduría. Estaba yo pensando que si volviéramos a hacer un estudio nuevamente del libro, encontraríamos mayores riquezas, encontraríamos sabiduría que a lo mejor no vimos en el curso pasado. La sabiduría del Señor es infinita, y Él no solamente te la da, Él quiere dártela. La segunda parte de este versículo número 6 nos dice, de su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Mi hermana, las palabras del Señor, las palabras de su boca están en la Biblia. ¿Cómo es posible que a quien amamos tanto no le querramos escuchar? ¿Cómo es posible que querramos escuchar a Dios cuando no venimos a las Escrituras? Mi pastor decía, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios?
¿Quieres escuchar a Dios hablándote fuertemente? Lee las escrituras en voz alta, porque ahí estarás escuchando las palabras de su boca. Y como te digo, Dios nos provee de esta sabiduría. Él nos da, Él nos la provee, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a buscarla y dispuestos a hacer su voluntad. Porque ¿qué caso tendría leerla cuando no estamos dispuestos a llevarla a cabo? Y cuando hablan en estos versos de que la sabiduría provee a los rectos somos tú y yo, ¿sí? Si somos creyentes de verdad, creyentes que buscamos obedecer al Señor. Así que, hermana, si buscamos la sabiduría en Él nos la dará. Y mira, Él nos guarda de todos nuestros caminos y nos lleva por caminos de rectitud. Hermana, nos conviene buscar la sabiduría, porque entonces así el Señor nos librará de un montón de cosas. La gran mayoría de los problemas que tenemos es porque conociendo lo que el Señor nos dice, no lo hacemos. Conociendo que no sé, en nuestro matrimonio, ¿sí? Conociendo que el Señor te dice, sujétate a tu esposo. Ahí andamos, ¿verdad? Haciendo lo que a nosotros bien nos parece, ¿sí? Nuestros mayores problemas son a causa de no hacer la voluntad de Dios. Y grave, hermana, porque la conocemos, pero no hemos sido sabias para aplicarla. Y bueno, pues vamos a Continuando, Ajá. perdón, Fabi, y eso que dices es muy cierto, y continuando con ello, fíjense cómo inicia el verso 10. Vamos a darle lectura allí, toma tu Biblia, recuerda que allí escuchas la voz del Señor. Fíjense bien cómo, aunado a esto que nuestra querida Fabi nos dice, miren cómo dice el verso 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Todo esto que hemos estado mirando, la importancia de buscarla como plata. ¿Por qué? Porque nos da la sabiduría. Ahora nos dice la importancia de tenerla en el corazón, la verdad ¿por qué? Porque la verdadera sabiduría nos preserva de las sendas del pecado, nos hará mayor favor que si nos enriquecemos, ¿verdad? Con todos los bienes de este mundo. Nos dice que la verdadera riqueza la vamos a obtener en la palabra. Y me llama mucho la atención cómo dice de los versos 11 al 13.
Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Si la sabiduría de Dios, como dice el verso 10, entra en nuestro corazón, no solo en la cabeza, ¿verdad? No solo el leer y leer acá en la cabeza, sino que llega a nuestro corazón, ¿sí? Nos va a dar conocimiento, discreción, inteligencia. Pablo le decía, Pablo, ¿verdad? Ora por la iglesia y dice, oro para que tenga sabiduría e inteligencia espiritual. Esto mismo es lo que nosotras vamos a obtener al leer la palabra como esa plata, a querer ser más sabios, a leerla con claridad, con juicio, con sana libertad, a la voluntad, de tener esa voluntad de conocer los principios del Señor y a no corrompernos con hombres, ¿verdad? Como habla aquí, hombres que van en busca del mal, a no corrompernos por no tener a Dios, por no tener ese temor, ¿sí? Entonces, es muy fácil, a veces pensamos, y ayer hablamos con Josué, que los proverbios se le habla prácticamente a un joven, porque sí, o sea, se dice, ¿verdad?, que Salomón fue el que los escribió, que era un hombre pacífico, que en la tranquilidad, ¿verdad?, en la que él estaba, tuvo oportunidad de leer las estas, perdón, de escribir todo esto, y vemos en algunas partes, ¿verdad? Como dice, hijo mío, como yo fui, así sé tú, sí, como que le habla a un joven, pero no nada más a un joven, no nada más a gente que no conoce al Señor, sino también a nosotros, ¿verdad? Que le conocemos, saber cómo guardarnos también de las malas compañías y me llama la atención porque hace énfasis al hombre en realidad, pero también a la mujer. Nosotros no podemos decir, es que aquí le está hablando a un hombre, ¿verdad? De los versos 16 al 19, esa parte donde dice que cuando tú obtengas la sabiduría, cuando tú la busques, ¿sí? A través de la palabra, y cuando tú no solamente la tengas en el pensamiento, sino que baje a tu corazón, dice, serás librado de la mujer extraña. Pero cariño, también nosotras como mujeres seremos librados de hombres, ¿verdad? Perversos. Seremos librados de esto, de que dice, le dice aquí a un varón, de la ajena que halaga con sus palabras, pero ¿cuántos hombres también no halagan con su palabra a mujeres como tú, como yo, ajenas a ellos, ¿sí? Entonces, la sabiduría no nada más es para un hombre, no nada más los proverbios no nada más son para un joven, son para todos aquellos que queremos adquirir más sabiduría, que queremos caminar conforme a la voluntad de Dios y bajo sus preceptos. Y aquí está hablando, ¿verdad? Que aún esa sabiduría nos va a librar también de esos peligros, ¿sí? Del caer en el adulterio, en la fornicación, ¿sí? Porque aquí habla de una mujer ajena, una mujer que tiene a su esposo, y a veces queremos agarrar este versículo nada más para fulanitos de tal, y no es que la palabra, pero también nosotras las mujeres estamos en ese peligro de ser, ahora sí que engañadas por los halagos de un hombre que no sea nuestro esposo. Mi Pati. Por eso, Luz, por eso yo te decía, ¿verdad? Que conviene la sabiduría, porque ella nos libra del hombre perverso y del hombre extraño, aquel hombre que habla iniquidades, ¿verdad? De repente la sabiduría te hace discernir, porque hay gente hábil que pudiera estar hablando cosas que parecieran que no son malas, ¿verdad? Se han normalizado tantos temas, Luz, se han normalizado tantos temas y la sabiduría nos permitiera reconocer que aunque todo lo con ellos, identificarnos y alejarnos, ¿verdad? Alejarnos de aquel hombre que quiere venir a endulzarnos el oído. Dice la palabra, ¿verdad? Que aquel que viene con aludaciones, ¿cómo se dice?
sí, que nos viene y nos saluda con lisonjerías. Entonces, evitarlo, y nos conviene estudiar y nos conviene la sabiduría. Pati, tenías levantada tu manita. Sí, fíjate que, permíteme tantito, Pati, fíjate que eso es muy cierto y tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado del que no, a veces decimos, es que aquí le está hablando al hombre, pero yo quiero dar rápidamente un testimonio de un matrimonio, amigos míos, y estábamos platicando, y el esposo de mi amiga, estábamos platicando, el esposo de mi amiga empezó a llorar y nos dijo, cuán confundidos muchas veces estamos aún como creyentes, ¿verdad? Que no somos así como que cariñosas con el esposo, o el esposo no es cariñoso con nosotros. Se ha hecho un tabú que luego se enfría esa relación de cierta manera, ¿no? Y él lo que decía era, en el trabajo, a la hora del almuerzo, estaban todos allí en el comedor, los empleados, ¿no? Y dice que unas señoras que se llevan muy bien con él, empezaron a platicar y que una de ellas le dijo, fulanito, tienes que amar y cuidar a tu esposa, porque yo sí, yo ya le hice caso a fulano de tal, porque como mi esposo no me hace caso, yo ya empecé a andar con tal. Y mi amigo lloraba por esto. Pero ¿qué pasa? Por mucho que no tengamos ese halago, ¿verdad? En casa, por mucho que no tengamos esa atención, ¿verdad? Era lo que mis amigos y yo comentábamos, cómo es ser torpe, falto de sabiduría, porque en lugar de tener esa sabiduría para llevar a cabo, para buscar la ayuda por medio de la palabra, la ayuda de Dios, que es el que convence, el que cambia el corazón del hombre, esta mujer se le hizo fácil hacerle caso a un compañero de trabajo. Entonces, por eso es tan necesario atesorar la palabra del Señor, hacernos sabias, ¿sí? Luz, y es que el orgullo, ¿verdad? El orgullo combinado con el pecado sexual es mortal, completamente mortal, porque por una parte, tú en tu orgullo dices, es que yo me lo merezco. Y el pecado sexual te hace pensar que lo necesitas. Y combinado así, es una bomba de tiempo tremenda. Acudamos a la sabiduría de Dios para que Él nos libre de estos hombres que hablan, que hablan salamería, ¿sí? Que es una demostración excesiva, de una manera exagerada de demostrar afecto. Pati tenía levantada su manita hace un rato. Adelante mi Pati, adelante mi Pati. También quiero hacer notar algo que dice aquí en Proverbios, que dice, te librará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. No, o sea, entendemos una mujer extraña o un hombre extraño, pero realmente era alguien que estaba entre nosotros. Y entonces también eso me lleva a pensar que en el adulterio no solamente como fornicar con un hombre ajeno o con una mujer ajena, es fornicar, es dejar el pacto de su Dios, dejar sus ordenanzas para correr a los rudimentos del mundo. Y eso, mis queridas hermanas, nos puede pasar, porque está hablando de una mujer, en este caso, pero también anteriormente habla de los hombres que son lisonjeros, que nos pueden llevar con invitaciones deleitosas a desviarnos del camino. Y entonces, a través de la palabra de Dios, nos ofrece esa sabiduría que nos puede
advertir de ese engaño que pareciera muy atractivo, pero que en realidad es un camino de muerte y que difícilmente podemos volver al buen camino, porque aquí lo está diciendo Proverbios. Esa mujer o ese hombre dice que ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Los muertos en la palabra son aquellos que están separados de Dios, que no tienen esa esperanza en la vida eterna, en la redención que es por Jesucristo. Amén. Era mi comentario. Gracias. Así es, se olvidan, nos olvidamos fácilmente de lo que la palabra dice, del pacto de Dios, ¿verdad? Nos vamos somos presa fácil cuando no atesoramos sabiduría en nosotras, cuando no pensamos lo que estamos haciendo. Se nos hace muy fácil señalar a los varones, pero las mujeres también han caído en esta situación, hemos caído en una situación así. Fíjense cómo el verso 20 nos dice, hace esa parte, ¿verdad? De decirle al hombre, si tú sigues atesorando la palabra, porque esto es lo que está diciendo, la excelencia de tener la sabiduría, dice en el verso 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. ¿Sí? Cosa sabia, dice, es andar por tal camino, por el camino de los justos. Pat. Nada más un punto también, que ahorita hablamos de caer en adulterio con un hombre o una mujer por la falta de cariño o de atención del cónyuge. Y mucha gente cae en la pornografía, en leer novelas eróticas por llenar ese espacio vacío con el cónyuge. Y eso también, la pornografía es un mal que está contaminando la mente de muchos jóvenes, de muchos, no solamente hombres, sino también mujeres. Entonces, tengamos mucho cuidado. Era un punto que me faltó decir ahorita en la participación. Gracias. Y sabes qué, Pati, que cuando hablas de pornografía, hay pornografía cantada, hay música que es pornografía cantada, ¿no? Y tenemos un acceso tremendo a ella que si de repente vas al súper, la escuchas. Yo no había prestado atención porque pues generalmente el tono de voz no es apropiado, pero qué tremendo es esto, que se estén deleitando con este tipo de música, ¿verdad? Tremendo, tremendo esto. Todo por ser faltos de sabiduría, por solamente leer y tenerlo ahí en el pensamiento. Clau. Sí, es cierto lo que dice mi hermana Patti, ¿verdad? Cuando habla de que se ha olvidado del pacto de su Dios, yo también entendí eso, que está hablando también a aquellos que ya conocen o que son creyentes, ¿verdad? Y pues su debilidad los lleva a tomar caminos torcidos, ¿verdad? Cuando ya el Señor ya les ha mostrado el verdadero camino, ¿no? Un camino recto. Y hablando de la excelencia, ¿no? Que este proverbio nos lleva que tiene su subtítulo, Excelencia de la Sabiduría. Bueno, se me viene ahora en la mente, ¿no? La comparación de lo que el mundo dice que es sabiduría, ¿no? Todas aquellas filosofías que ahora en las escuelas desde hace décadas, ¿no? Toman filosofías, toman ese mundo de la inteligencia, ¿no? Del científico también, todo eso. El mundo abarca eso, ¿no? Eso es lo que nos enseña que ese es el tipo de sabiduría terrenal, ¿verdad? Pero la palabra nos está mostrando que la sabiduría, ¿verdad?
no es esa que estamos acostumbradas a escuchar en las escuelas, o en todas este mundo, ¿no? Sino que el Señor va más allá, va más profundo, va al corazón de la sabiduría, nos lleva a obedecerlo a Él, a obedecer su palabra, a conocerlo. O sea, la escritura no nos las enseñan ni nunca la van a enseñar en las escuelas, universidades y nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, por su gran misericordia, ¿verdad? Nos dejó una escritura donde Él nos revela la verdadera sabiduría, ¿no? Y esta comparación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del Señor, ¿verdad? Es totalmente, es un abismo, es una gran diferencia, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que estamos, pues, hablando, ¿no? Compartiendo de la palabra del Señor que nos lleva a escudriñar qué es la excelencia de la sabiduría. Bueno, todo lo que hemos dicho y la sabiduría, tiene una recompensa, porque yo lo veo aquí, en el versículo 21 que dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, ¿verdad? Esa es una recompensa de la sabiduría, que nosotros habitaremos una tierra, ¿verdad? Donde el Señor nos ha prometido en su palabra, ¿verdad? Que no habrá nada de esa música, ¿verdad? Llena de corrupción, ni habrá nada de eso, ¿verdad? De esas enfermedades y castigo que trae el pecado, ¿verdad? Entonces yo pienso, ¿no? Esa sabiduría, aparte de que el Señor nos las ha mostrado en su palabra, aparte de que nos ha incitado a leer su palabra, y su palabra nos muestra y nos lleva a la obediencia, ¿verdad? Pero esa obediencia nos da un fruto y nos da una recompensa, que es habitar en la tierra que el Señor nos ha prometido también a través de su palabra, ¿verdad? Una tierra muy diferente a esta, una tierra llena de bendiciones y una tierra, ¿verdad? Donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde todo eso, ¿no? Y toda esa excelencia de la sabiduría del Señor nos las ha dejado escrita, ¿verdad? A través de las escrituras. Y pues bueno, yo eso quería yo dar una comparación, ¿no? De la sabiduría humana y la sabiduría del Señor. Y pues bueno, invitar, ¿no? Y siempre animar, ¿verdad? A que seamos aunque sea por curiosidad, ¿no? Aquel que no sea creyente o algo y esté escuchando este video, ¿verdad? Que tenga, ¿verdad? ¿Cómo le diríamos? Esa intención de leerlo, ¿verdad? Y pues que la sabiduría del Señor, definitivamente trae vida y trae vida en abundancia. Gaby. Amén. Y ya una cosa, ¿verdad? Que comentábamos todo esto, que es creerme sabia y ser sabia. Porque yo puedo aparentar ser una mujer sabia, pero cuando se me presentan estas situaciones en mi vida, es cuando debo aplicar el conocimiento que ya tengo, porque es una realidad que nos vamos a ver envueltas en situaciones en nuestras vidas. Y es ahí cuando este conocimiento, si el entendimiento se me ha abierto y estoy conociendo al Señor, sus estatutos, qué sí debo hacer, qué no debo hacer, cómo debo de comportarme, cómo debo de actuar, entonces en esa situación tengo que aplicarlo. Porque yo puedo aparentar aquí ser súper sabia y yo tener mucho conocimiento y chalala, chalala, y hasta tú dices, wow, de verdad que yo quisiera ser así, pero ¿y cuando nadie me está viendo? Cuando no hay ninguna de mis hermanas viéndome ahí o escuchándome, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? Si está una situación presentándose a mi vida que es tentadora, ¿qué estoy haciendo? ¿Me quedo ahí o salgo huyendo, como dice la palabra del Señor? ¿Estoy siendo obediente al rendir mi corazón al Señor?
o me estoy llenando y escuchando lo que decía Clau, esta sabiduría que viene del mundo, como decía Fabi, el de yo me lo merezco, yo lo necesito, pero es que mira, y estoy buscando un montón de pretextos para tomar una decisión que bien sé que no es sabia. Entonces tenemos que estar bien pendientes y de yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En verdad estoy actuando con sabiduría? Porque a mí me gustó mucho la versión, la NTV del versículo 9 que dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Yo estoy siguiendo hoy, yo estoy siguiendo ese buen camino. Wow. Eso es para que nos pongamos a reflexionar. Que cuando llega, porque indudablemente, ¿verdad? Decía Gaby, nos podemos ver muy, muy sabias, muy conocedoras, pero no, cariño, va a llegar la prueba para que el Señor discierna lo que hay en tu corazón. Recordemos que la palabra es lo que hace, porque como decía Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque indudablemente lo vamos a atravesar, porque yo les he confesado, ¿verdad? No es nada más que porque sé mucha Biblia, que porque sé, el Señor nos lleva de prueba en prueba, ¿verdad? Y cuando viene la prueba, que la tentación, cuando vienen allí esas situaciones en las que Él dice, voy a filtrar tu corazón, voy a ver si en verdad, ahora que ya lo leíste, lo atesoras en tu corazón. ¿Ok? Ahora voy a ver si lo pones por obra. Y es una tristeza, y lo digo por experiencia, darnos cuenta, ¿verdad? Que todavía nos falta mucho. No solo atesorar, sino poner por obra. Pero vaya, wow, qué hermoso es estudiar de esta manera la escritura. Los versos que nos decía Clau, ¿verdad? Lo que viene al hacer esto y con lo que nos dice Gaby, no solamente el creernos y sabios, inteligentes, conocedores de la palabra. Tengamos mucho cuidado cuando vamos a hacer filtradas, porque va a pasar, va a pasar. Yo soy un testigo, usted lo conoce, de que he sido en muchas ocasiones reprobada, pero no por eso yo me voy a alejar. La misma palabra nos dice, ¿verdad? Fíjense que si seguimos la vereda de los rectos y que hubo muchos, ¿sí? Que nosotros podemos ver a través de las escrituras. Lo vimos en David, vimos ahora en el estudio de Salmos, ¿verdad? Como el mismo pueblo se lamentaba porque no habían sido sabios en llevar las ordenanzas que Dios le había dado y a través de estos salmos que estuvimos estudiando, vimos sus oraciones en las que ellos se lamentaban y volvían, ¿verdad? Su corazón nuevamente a buscar a Dios, quien los podía dirigir otra vez a su voluntad y al plan que Él tenía con ellos. Pues quiero que leamos la carta a los Hebreos para con esto terminar nuestro estudio de hoy. Hebreos capítulo 6, verso 16. Fíjense cómo nos insta, perdón, Hebreos 6, verso 12. Fíjense cómo nos insta, dice, ¿por qué todo esto de buscarla como a la plata? Decía nuestra querida Fabi, ¿verdad? Todo el trabajo que hacen los mineros. Fíjense cómo nos dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y decíamos al inicio, y desde ayer nos los comentaba Josué, esto es algo que vamos a hacerlo día a día, ¿verdad? Que vamos a ir creciendo, que vamos a ir leyendo y vamos a ir siendo probados, ¿verdad? Por esto. Entonces, tengamos esto sin hacernos perezosos, sino antes bien como los mineros, arduamente buscar ese tesoro. Y luego en el capítulo 12 de la misma carta de Hebreos, fíjense cómo nos insta y esto es lo que hemos estado haciendo durante más de 3 años a través de la escritura bíblica, a través de la historia bíblica,
ir conociendo a Dios e ir también conociendo la vida de aquellos patriarcas, de aquellos a los que el Señor llamó, ¿verdad? Que está en la historia. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Vimos de testigo a David, ¿sí? Cómo lloraba, su corazón se quebrantaba, decía, ¿verdad? Que anhelaba que el Señor creara en él nuevamente, ¿verdad? Un corazón recto, un espíritu, ¿verdad? Que le agradara. Tenemos, de eso habla Hebreos, ellos son testigos de lo que pasaba. Y David nuevamente, ¿verdad? Buscaba y decía, porque en tus mandamientos, en tu ley, meditaré de día y de noche, y en ella me deleitaré. Entonces, a ellos los tenemos por testigos, dice aquí Hebreos 12:1. Entonces, pues, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como escudriñando su palabra, llevando la verdad a nuestro corazón y poniéndola por obra. Bien. Fabi, un hermoso estudio, el capítulo 2. Mañana vamos a tener el capítulo 3, pues sí, lógico, ¿verdad? Con nuestra querida Clau. Vamos a estar también meditando sobre el capítulo 3. Fabi, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Alguien más que quiera para despedirnos? Sí, nada más retomar un poco lo que dijo Clau. La sabiduría se obtiene por medio de Jesucristo, de su palabra, ¿sí? Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y Él es también nuestro destino. Nosotros estaremos un día disfrutando de su presencia si es que somos que vivimos bajo su voluntad. Y bueno, invitarte, ¿verdad? Y decirte que el Señor da como regalo la sabiduría, que vengas y la busques, que recibas su palabra, que la guardes, que la atesores, que la escudriñes, profundiza en las escrituras, búscala como a la plata, ¿verdad? Para que entonces el Señor a través de la sabiduría te libre de tantas y tantas cosas, de tropiezo tras tropiezo, y que un día podamos estar delante de su presencia. Es todo, Luz. Muchas gracias. Así es, así es. Cari Corona. Sí, gracias, bendiciones. Me venía a la mente esta pregunta, bueno, de hecho es una cita bíblica, que en el mundo vamos a tener aflicción, dice, en el mundo tendréis aflicción. La pregunta aquí es, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si vamos a tener problemas, si estamos en este mundo, vamos a tener circunstancias, vamos a tener problemas. La cuestión aquí, ¿cómo la vamos a enfrentar? Si con la sabiduría que nuestro hacedor, nuestro creador, nos la ha dejado plasmada en la palabra, o con la sabiduría del mundo. O sea, con una persona que es igual de pecaminosa que nosotros. Dice la palabra de Dios es nuestro, como un marino que tiene su brújula. La palabra de Dios es un instructivo para que nos vaya bien. Dice, ¿cómo dice la palabra de Dios en... ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanas? Ayúdenme, que dice, ¿cómo limpiar al joven su camino? Conseguir. Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. O sea, si nos queremos que nos vaya bien en este mundo y en el que viene eterno, entonces guardemos su palabra, sigamos ese instructivo que nuestro creador nos ha dejado. Así es, mi querida Cari. Bueno,
Pues entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar acá. Si este recurso ha sido de bendición a tu vida, te suplicamos nos des un manita arriba y que lo compartas, te suscribas, por favor. Y si quieres estar acá con nosotras en vivo y a todo color, esto es totalmente gratis, es un recurso totalmente gratis. No te quedes nada más con verlo a través de YouTube. Puedes participar también con nosotras de este lado de la pantalla y es totalmente gratis. Damos muchas gracias por tus comentarios, por tus manitas arriba. Las esperamos y también te estaremos agradeciendo que lo compartas. Muchos saludos a nuestra querida Tibisay, la extrañamos, gracias por estar acá. Saludos a nuestros compañeros en Estados Unidos, nuestras queridas hermanas que nos miran en la ciudad de Juárez. Muchas gracias a cada una de ustedes, a nuestra querida Lilian Carcache, Dios les bendiga, a nuestra querida Laura, muchas gracias por escribir, muchas gracias por mirarnos. Le mandamos un saludo también a nuestra querida hermana Lucila, allá en el puerto de Veracruz. Muchas gracias también por mirarnos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.